Este es el sexto video del curso Justicia Cívica y corresponde a la unidad 6. Los resultados de tus evaluaciones serán registrados de manera que al concluir tu última evaluación serán promediados. La calificación aprobatoria deberá ser mayor o igual a 8. Recuerda que este curso cuenta con valor curricular y te ayuda para tu permanencia en tu institución. Bien, continúa viendo este video. Entramos a nuestro último módulo, donde hablaremos del proceso de remisión de probables infractores. Y para esto vamos a hacer un refrescamiento de memoria, porque habíamos hablado, cuando platicamos de actores que intervienen dentro del modelo de justicia cívica, hablamos de los derechos del probable infractor, pero fue de una manera muy somera, muy ligera. Entonces ahora vamos a hablar primero que nada, para poder comprender este proceso de remisión de los probables infractores, vamos a hablar de los derechos que tiene este probable infractor, porque aunque haya cometido una falta administrativa, esto no quiere decir que no tenga derechos, ¿no? ¿Cuál es el primer derecho? Bueno, primero es ser arrestado únicamente cuando exista flagrancia por medio, ¿sí? Ser puesto a disposición de manera inmediata ante el juzgado cívico tras ser arrestado. De ahí conocer el motivo de su aseguramiento, ser tratado con dignidad, eso es importante, tanto por el policía como por el personal del juzgado cívico. No estar incomunicado, ser informado de sus derechos, conocer el motivo de su presentación ante el juzgado cívico, ser escuchado por el juez cívico en el juzgado, aportar pruebas en audiencia pública para determinar su no participación en la comisión de la falta administrativa. Ser presentado por un abogado o por una persona de su confianza, que su integridad sea respetada en todo momento y que la infraestructura donde se encuentre asegurado cuente con condiciones mínimas en 3 rubros: higiene, seguridad y dignidad a las personas, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, conociendo ya los derechos de este probable infractor, lo primero que va a pasar cuando se hace el aseguramiento es la presentación ante el juez cívico. La acción para el inicio del procedimiento de justicia cívica va a ser esta presentación, ¿no? Entonces, cuando el policía presencia la comisión de alguna infracción, va a amonestar al presunto infractor y lo va a combinar al orden. En caso de desacato, cuando considere que la infracción es grave, el policía lo arresta y lo presenta al juez cívico. Bueno, también va a proceder a esta presentación inmediata cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente después de que se hubiese sido realizada, o que se encuentre en su poder el objeto, instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la infracción. Los policías con enfoque de proximidad pueden brindar atención temprana a los conflictos entre 2 o más partes, cuando no se trate de la comisión de un delito, aplicando la conciliación. Cuando se trate de una falta administrativa, se va a hacer de conocimiento del juez cívico, quien va a tener que ratificar el acuerdo. La detención y presentación del probable infractor ante el juez va a constar en el informe policial homologado de justicia cívica, en términos de la legislación de la materia, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos. ¿Qué va a contener ese informe? Nombre, edad y domicilio del probable infractor. Una relación de los hechos que motivaron la detención, ¿no? Describiendo circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento. Va a tener también nombre del ofendido, domicilio del ofendido o de la persona que hubiera informado de la comisión de la falta administrativa, y obviamente si la detención es por queja, va a considerar o van a constar ahí las circunstancias de comisión de la infracción, y en tal caso no va a ser necesario que el quejoso acuda al juzgado. También si hubo objetos, la lista de objetos recogidos que tuvieran relación con la probable falta administrativa, el número, placa, jerarquía, unidad de adscripción, firma del policía que lo presenta ante el juez cívico, el juzgado que va a hacer la presentación del probable infractor,
su domicilio, número telefónico, y que obviamente él va a proporcionar al quejoso cuando hubiera un quejoso, y obviamente va a informar a su superior jerárquico de la situación, ¿no? El probable infractor va a ser inmediatamente sometido a un examen médico para determinar su estado físico, y el caso, en el caso de que no esté listo, yo se los había mencionado, que no esté en condiciones, bueno, vamos a esperar a que se estabilice para poder entrar a lo que es el tema de la audiencia pública. Asimismo, puede en determinado momento el probable infractor ser sometido a una evaluación psicosocial para determinar perfiles de riesgo y ser canalizado a las instituciones correspondientes, de forma que todo esto pueda ser tomado en cuenta por el juez para poder determinar la medida que va a asignar como sanción para evitar la falta administrativa que se cometió, ¿no? En una ocasión recurrente. Al ser presentado probable infractor ante el juez cívico, va a esperar el turno de atención en la sala de espera. Si hay muchas personas, va a tener que esperar hasta que le toque, que obviamente va a tener que estar en una situación donde no esté en condiciones humillantes o degradantes, ¿no?, para él mismo. Se le va a permitir una llamada telefónica a alguien de su confianza, máxima de 5 minutos, y que obviamente va a estar supervisada de cierta forma por un secretario, ¿no? Ahora bien, hablando ya del proceso administrativo de la presentación de un probable infractor ante el juzgado cívico, es registrar su ingreso al juzgado, un registro actualizado de las personas que hayan participado en una audiencia como probables infractores. También va a estar él inscrito en ese registro. Va a ser el llenado del IPH para faltas administrativas, que obviamente siempre tiene que ser llenado por los integrantes de las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno. Entonces, en este caso, el policía municipal va a hacer su requisitado de IPH, y que al menos tiene que contener qué elementos, bueno, el número de referencia, un número de folio que le hayan asignado, datos de los integrantes de la institución policial que lo esté emitiendo, datos de la autoridad que lo recibe, datos generales de la intervención, de la actuación, el motivo de intervención o actuación, la ubicación de los lugares de intervención o actuación, la descripción de los hechos, que obviamente va a detallar ahí modo, tiempo, lugar, entre otros datos, y que obviamente va a justificar ahí razonablemente el control provisional preventivo, ¿no?, y los niveles de contacto. Eso es importante para evitar cualquier tema de abuso de autoridad o de tortura, ¿sí? En caso de personas detenidas, se va a poner el número de registro nacional de detenciones, los motivos de la detención, los datos generales de la persona, la descripción de la persona, incluyendo su estado físico aparente. Obviamente es una cuestión visual nada más, armas de fuego, objetos que le fueron recolectados y asegurados, el lugar al que es puesta a disposición la persona, que en este caso es el juzgado cívico, si hubiera algún lesionado, el uso de la fuerza que justifique la conducta que lo motivó, y el nivel proporcional empleado de acuerdo con lo dispuesto con los artículos 10 y 11 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que obviamente se va a hacer distinto al informe pormenorizado que se menciona en el artículo 32 de la Ley del Uso de la Fuerza. En caso de que haya una inspección de vehículo, también se va a poner en ese IPH de falta administrativa datos generales del vehículo. En caso de recolección o aseguramiento de algún objeto, características de ese objeto. En caso de que se preserve el lugar, los datos generales para entrega y recepción a la autoridad correspondiente. Entrevistas, pues si hay entrevistas, vamos a poner ahí datos generales de la persona entrevistada, y que obviamente vamos nosotros ahí a poner
toda esa información, ¿no? En el llenado del IPH se va a anotar toda la información del evento. En caso de no contar con algún dato o que no se realice una actividad y no aplique al llenado, se va a dejar constancia de ello, es decir, por qué no lo estoy poniendo, o se va a testar o se va a cancelar el espacio para que no se haga mal uso de ese, ¿no? Y no se va a exigir la totalidad del llenado y obviamente los anexos cuando no sean requeridos, ¿no? Cuando no haya necesidad. ¿Por qué es importante el llenado del IPH en este tema de faltas administrativas y para la generación de información? Bueno, porque obviamente el registro de esta información que contienen los IPHs por faltas administrativas en la base de datos, va a alimentar ese análisis del que hablábamos en módulos anteriores, que nos va a llevar a esa prevención correcta y que nos va a llevar a esa actuación correcta para la procuración de justicia, para la búsqueda del orden y la paz públicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a vaciar esa información, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la captura y el registro de esta información suministrada a la base de datos son obligatorios y van a estar a cargo de las instituciones policiales, en este caso de la Policía Municipal. Va a ser el registro en base a los elementos que te está pidiendo el IPH y que obviamente el registro de los datos contenidos en el IPH y su digitalización va a ser de manera inmediata, ¿sí? O sea, lo más rápido posible, en un término máximo de 24 horas a partir de la hora de recepción y que obviamente esto va a ayudar a soportar esa base de datos que nosotros necesitamos, ¿no? El IPH consta de 7 apartados: conocimiento del hecho, acta de noticia del hecho, que es la corroboración de los hechos, lo que hicieron los policías, las acciones realizadas, el registro de la detención, las inspecciones y la documentación de la actuación del primer respondiente, bueno, en este caso del policía de proximidad que acudió a la atención de la falta administrativa. Ahora bien, ¿cómo participa el policía dentro de esas audiencias públicas en materia de justicia cívica? Bueno, decíamos en un inicio que la función principal de la audiencia pública consiste en permitir el cumplimiento de 2 objetivos de la justicia cívica, ¿no? Que es dar solución de una manera ágil, transparente y eficiente a los conflictos comunitarios y también mejorar la percepción del orden público y la seguridad, dar transparencia, ¿no?, a ese trabajo. La realización de audiencias públicas debe cumplir con condiciones y actividades orientadas a garantizar el debido proceso y la impartición de justicia de manera pronta, transparente y expedita. El juez cívico se va a asegurar que cuenta con información clara y completa para determinar la comisión de la falta administrativa y la eventual sanción. Va a explicar al probable infractor el motivo de su presentación. Va a dar la oportunidad al probable infractor de dar su testimonio y de presentar las pruebas que él considere, necesarias y consistentes en testimonios, fotografías, documentos, dependiendo de la situación. Las audiencias en materia de justicia cívica deben seguir una serie de principios que ya los tratamos con anterioridad y que no se deben apartar de ellos, ¿no? Las audiencias se van a realizar en 2 modalidades: con un probable infractor o con 2 o más, ¿no? Que obviamente pareciera que es lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque vamos a tener la sanción para varias personas y también la participación dentro de la comisión de la falta administrativa puede ser distinta cuando hay más personas. Entonces, lo primero es el inicio formal de la audiencia. Ahí el juez se presenta y solicita al probable infractor que se presente. En esta etapa el juez le va a explicar las pautas a seguir durante esta audiencia. De ahí se expone el motivo de la presentación. El juez va a exponer los datos de la presentación o arresto al probable infractor, procurando ser muy claro. Después el juez va a dar oportunidad al probable infractor de declarar y va a verificar que no existen inconsistencias. Luego el juez va a dar oportunidad que presente pruebas al infractor. El juez finalmente va a determinar si cometió una falta administrativa y en su caso impone una sanción. Pero obviamente dentro de esto
va a estar esa presentación de pruebas de las partes involucradas, tanto del policía que realizó la detención como del infractor. Y al final de cuentas va a haber un argumento final, ya después de que hayan presentado sus pruebas, van a hacer sus argumentos finales para que ya entonces el juez pueda tomar una resolución, si se cometió o no se cometió una falta administrativa, ¿no? Durante esta dirección de las audiencias en justicia cívica se debe de respetar en todo momento la integridad de los probables infractores, y obviamente se debe de contar con un mecanismo para que los ciudadanos que se sometan a audiencia puedan presentar un recurso de inconformidad sobre la determinación del juez cívico. Si no estoy de acuerdo con la sanción, puedo presentar un recurso de inconformidad, ¿sí? Pero obviamente tengo que tener la claridad de cómo están las circunstancias y que en determinado momento puedo ampliar las pruebas, ¿no? Y obviamente, en caso de detectar anomalías, pues en el proceso o abusos, pues tener una salida para poder pedir esa transparencia que debe de tener este tema de las audiencias públicas, ¿no? ¿Qué necesito para las audiencias públicas? Bueno, salas de audiencias de entrada con espacios para el público, tiene que haber unas oficinas para el personal del juzgado cívico, un área de aseguramiento, un espacio para la evaluación médica, un espacio para la evaluación psicosocial si es necesario, una sección para menores, baños, el espacio de la recepción, ¿sí? ¿Cómo tiene que estar? Con higiene, existencia de baños con agua, aseo constante de las instalaciones, ventilación constante, manejo de los residuos sólidos y líquidos. También otro aspecto es la seguridad, vigilancia, abasto de energía eléctrica, la operación correcta de los sistemas de comunicación. Si hablamos de dignidad de las personas, bueno, la separación de hombres y mujeres, adultos y menores, los accesos adecuados para personas con movilidad restringida, alimentos para los infractores, quienes han sido arrestados por más de 12 horas, y cobijas en caso de que pernocten, y también tiene que haber alguna área destinada a grupos vulnerables, ¿no? Es recomendable contar con un espacio físico dentro o cercano al juzgado en el cual se pueda proporcionar la mediación para esa solución de conflictos comunitarios, ¿no? Y va a ser función del municipio determinar si la mediación se va a realizar en el juzgado cívico o si se van a hacer convenios con otras entidades municipales, ¿no? Como un centro de mediación. Y la ubicación de los juzgados cívicos se deben de encontrar geográficamente cercanos a los centros de detención municipal, con el fin de facilitar traslados de probables infractores a las salas de audiencia y los traslados de los infractores que deben cumplir horas de arresto como sanción, ¿no? ¿Cuál es la dinámica o el procedimiento ante el juez cívico? Se va a sustanciar bajo los principios, ya decíamos repetidamente, de oralidad, publicidad, concentración, contradicción, inmediación, continuidad y economía procesal en una sola audiencia. Estos procesos ya vimos cómo es el proceso desde la presentación hasta la determinación del juez, ¿sí? Y obviamente también es importante que tomemos en cuenta toda la información que tiene que existir para poder llevar a cabo esta audiencia pública. Entonces ya veíamos cómo se tienen que establecer las audiencias, pero también es importante que cuando se llegue a un acuerdo final quede plasmado de manera escrita, que se ratifique y que nos ayude a tener esa información para complementar o completar todo el proceso, ¿no? Y que obviamente todas las partes queden de acuerdo, ¿no? Cuando ya se establece esa sanción, se va a informar al infractor en caso de que proceda sobre la posibilidad de conmutar la misma,
y le va a consultar el juez al infractor si requiere acceder a dicha conmutación, ¿no? Si el juez considera que es improcedente el canje, entonces obviamente se le va a dar su multa, su infracción, para poder cerrar el proceso, ¿no? Entonces, como vemos, la justicia cívica es un proceso que en determinado momento nos llega a tocar a todos, porque somos parte de una sociedad, porque somos ciudadanos, porque nos llega a afectar, porque vivimos dentro de un municipio, sea cual fuere, y obviamente al hacer estos cambios en esta ley de justicia cívica y en este modelo homologado de justicia cívica, pues son situaciones que también nos van a impactar a nosotros. Por eso es importante que conozcamos el proceso, para que en determinado momento, sea desde nuestra trinchera o nuestra perspectiva de servidores públicos, o sea desde nuestra perspectiva de ciudadanos, podamos darle un apoyo puntual a este proceso que pugna, que apunta por esa sana convivencia, por ese bien común, por ese mantener el Estado de Derecho que necesitamos en nuestro país. Espero que los conceptos hayan quedado claros. En todo momento ustedes pueden recurrir a su manual, que está anexo, para que puedan ustedes informarse de manera más puntual de todos los conceptos de los que hemos platicado, de todos los procedimientos de los que hemos platicado, y puedan ustedes tener una visión clara que les va a funcionar en el devenir laboral o en el devenir personal, y va a ayudar a robustecer los conocimientos que ustedes ya tienen respecto a cómo se maneja esta cuestión de la resolución de conflictos en las comunidades. Les agradezco mucho la atención y bueno, finalmente no me queda más que agregar que es importante que resuelvan cada uno de los cuestionarios y queda un cuestionario final ya con las impresiones de lo último que hemos tratado sobre el procedimiento de los infractores para poder entrar dentro de este modelo de justicia cívica. Que estén muy bien. Muchas gracias. Has terminado el video 6 de 6 del curso Justicia Cívica. Si ya estás listo, responde tu última evaluación. Éxito. Y recuerda que trabajamos con profesionalismo para transformar.